You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola, soy Dastir y a través de este canal te voy a contar mi historia. Bueno, aquí estoy otra vez. Me había quedado pendiente de contarte la historia y la experiencia de la primera navegación. Entonces, por supuesto, no puedo decir que es una navegación profesional, pero para mí fue un lujo porque sí que puedo decir que fue profesional, a pesar que tenía 15 años, si recuerdo bien, o 14. Entonces, ¿por qué fue profesional? Porque todos aquellos señores que acompañaba a comprar el oro, todos aquellos señores al final convencieron a mi padre para que me dejara ir con ellos a Italia y pasarle el verano con mi familia. Entonces, un día el nonno acordó, o me toleró, o me aguantó, o me permitió que yo pudiese hacer ese viaje soñado para ir de Alejandría a Nápoles, y en Nápoles me recogía el tío y mis primas, que también las tuve y estaban ahí esperándome en Roma. Pues resulta que de ese viaje fue para mí maravilloso, porque en vez de estar metida dentro del camarote y estar, por así decirlo, custodiada por los que me tenían que cuidar, decidí subirme al puente de mando y empezar a preguntarle al capitán en qué podía ayudarle. Y el capitán, que estaba harto, comandante Petrovich, que todavía me acuerdo su nombre, el comandante, que es el capitán, que estaba harto de mí, ya me mandó al pobre primer oficial, que se llamaba Andrea de la Rosa. Y el primer oficial se acordó de toda mi familia, porque estaba de mí hasta los pelos. Y entonces supieron que sabía escribir a máquina, y me pusieron a hacer todo el trabajo que ellos tenían. Con lo cual, los 5 días de navegación me lo pasé en el puente de mando, haciendo el trabajo del primer oficial, del segundo y del tercero, segundo a lo que él, y sin entender lo que hacía, pero por lo menos movía papeles, veía, y los veía a ellos, pero no os podéis imaginar cómo los veía. Yo los vi con el sextante en la mano, teniendo que calcular la navegación. Y curiosa, quise coger ese sextante, que no sabía ni cómo cogerlo, y empezaba a preguntar mil historias: cómo se hace esto, cómo se calcula, cómo se da, cómo. Y al final, ¿por qué? Que era otra cosa. Y al final me dijeron: cállate, no le da. Y tú observa, porque estos son años de estudio que nosotros tenemos y no te lo vamos a explicar en 5 momentos o 5 minutos. Y me pusieron un día castigada con lo prismático a observar por la ventana y hacer la guardia, diciendo que como había muchas minas de la guerra, al cruzar el Mediterráneo y tal, que había muchas minas de la guerra que podían estar flotando aún, entonces había que estar muy atentos a cualquier objeto flotante que se veía en el agua, por si acaso fuese una mina.
Y eso me impresionó tanto que me quedé pegada con el prismático en el ojo, de tal manera que cuando me los quité al cabo de 2 horas de guardia, tenía toda una arandela roja alrededor de los ojos, que me estuvieron tomando el pelo por la novatada que me pegaron, que el comandante casi los mata a todos. Pero bueno, aquí con mucho orgullo me llevé mis gafas puestas de marca roja, que me duraron, no sé si era casi la noche o el día, pero te aseguro que las olas y los movimientos del mar los aprendí a ver, a analizar y a sentir como si fueran parte de mi vida y de mi corazón. Y era como un latir todo ahí con el miedo de que apareciese la bomba y saltáramos todo en el aire. Y después lo recuerdo hoy y digo, pero qué cretina fui de tragarme ese cuento. Pero así éramos inocentes a nuestros 15 años, desarrollada ya como una mujerona, pero más inocente y más con ganas de jugar, que ese oficial que desde luego me hizo esa jugarreta se llevó lo suyo, porque como era un barco de pasajeros, los oficiales jugaban a la conquista de las pasajeras interesantes, y entonces tenían los bailes en primera clase e iban todos vestidos de muchachitos guapetones con sus uniformes blancos radiantes en busca de conquista. Y luego los oficiales que estaban haciendo las guardias tenían que facilitarte el camino a la conquista para llegar a los camarotes. Y nosotros nos vengamos buscando todo lo que teníamos que pudiese pinchar para dejarlo en la cama escondido para que no pudiesen utilizar la cama esa noche, y no la utilizaron. Así que la venganza o la vendetta que se lleva en la sangre en nuestra familia pues tuvo ahí su primer conato de experiencia y de risas también que compartimos. Pero todo aquello a mí me supo, porque fueron 5 días de navegación a la ida y 5 a la vuelta. Entonces la vuelta fue peor porque ya se había metido el invierno, había mala mar, pero aún así la navegación era preciosa. Los momentos de estos que sales en mitad de la noche y solo ves mar y oyes el movimiento de las olas y no tienes ningún otro ruido que te puede estorbar, y ese silencio es tan absoluto y ese color entre el cielo oscuro y el mar oscuro se forma una mezcla de colores que dentro de la oscuridad puedes ver, y a veces hasta ves colores plateados y no hay luna, pero son mezclas y efectos que la verdad solo se pueden experimentar viviéndolo, es muy difícil describirlo. Pero de ahí viene mi pasión por el mar, o la mar. De ahí viene mi querer haber sido un capitán, que no fui. Y de ahí viene también todo un proyecto de vida que yo, dentro de mis sueños y de mis momentos de ansiedad y de mis discusiones con mi padre, que también le llevaba, o con la tía Gisela, o la tía que también estaba ahí, que cada uno pensaba de una forma, pues la verdad que todos aquellos momentos para mí marcaron mi vida, porque los metí dentro de la burbuja, como yo siempre tenía una burbuja que la llamaba la burbuja del sueño imposible. Entonces, cada vez que me llevaba un berrinche o que alguien me hacía enfadar, yo me escudaba en mi rincón y me metía en mi burbuja de sueño imposible, y dentro de esa burbuja me ponía a ensoñar las cosas para hacerlas posibles en mi imaginación.
Y entonces pues me veía estudiando, me veía siendo capitán, o me veía esto, me veía el otro, o me veía viajando, y eso me dio siempre fuerza en la vida. Y así seguí, inclusive cuando vino una época posterior, que ya no era ni la adolescencia, ni era Egipto, y era toda una experiencia que nadie se lo esperaba, pero una experiencia que me llevaron, o que me llevó a un país nunca imaginado. Y ese país nunca imaginado fue España. Bueno, espero que te haya gustado estos minutos que hemos compartido, y te espero en mi otro capítulo.